organizado por el propio rey y miembros de círculos fascistas. El surgimiento del nazismo alemán tras la Primera Guerra Mundial, además de perder la guerra, tenía que ceder duras exigencias del Tratado de Versalles. Por otro lado, había quedado endeudado por generaciones y humillado por las potencias vencedoras. Estas circunstancias permitieron que el ascenso del partido de Adolf Hitler en 1933 fue designado canciller y rechazaba todas las disposiciones del Tratado de Versalles. Se proyectó la idea de una nación fuerte que no estaba dispuesta a limitarse a la frontera estipulada en Versalles. Alemania ejercía su hegemonía con la fundación del Tercer Reich. El Holocausto constituyó el exterminio del pueblo judío que se planificó durante el régimen nazi, desde el ascenso de Hitler al poder hasta la expansión del Tercer Reich. La metodología del proceso que llevó al genocidio siguió distintas etapas. Una de las primeras, legalista, antijudía, que establecía las leyes de Nuremberg de 1935 sobre los ciudadanos Reich y sobre la protección de la sangre y honor alemanes. Se prohibieron los casamientos y las relaciones sexuales entre arios y judíos. Los judíos alemanes fueron privados de sus derechos civiles. Se les prohibieron ingresar al ejército alemán y ejercer medicina. Estas medidas apuntaron a forzar la emigración con el propósito de dejar a Alemania limpia de judíos. La segunda etapa consistió en concentrar en guetos a todos los judíos y obligarlos a trabajar al trabajo forzado. En la última etapa comenzaron las políticas de exterminio. Algunas de sus técnicas fueron insuficientes, pero al final adoptaron la matanza masiva, industrial en cámaras de gases. De este modo, el exterminio fue sistemático, serial y aplicaba prácticas propias de la industrialización. El levantamiento de Franco. El gobierno republicano había sido proclamado en España en 1931, con todo el sostén de los distintos sectores y partidos de ese país. Su triunfo significó el exilio del rey Alfonso XIII de Borbón. La historia trágica de la República Española incluyó una guerra civil de 3 años y su posterior caída en 1939, con el triunfo del franquismo. El pronunciamiento militar dirigido por el general Francisco Franco dividió a las fuerzas políticas españolas en dos bandos opuestos. De un lado, los republicanos y en el otro bando, los nacionalistas del ejército sublevado. Los militares pretendían anular las reformas socialistas emprendidas por la República y querían que la Iglesia volviera a detentar su poder tradicional en la educación, abandonar sus reclamos de autonomía de las regiones separatistas de España y eliminar el llamado poder rojo de los anarquistas y socialistas que habían logrado bastante influencia en el movimiento obrero español. El alzamiento militar contó con el apoyo de monárquicos, pequeños grupos fascistas españoles fundados por el Primo de Rivera, que durante la Guerra Civil emprendió caza de republicanos, pero principalmente la ayuda extranjera de Italia y Alemania. Fue decisiva en el triunfo del alzamiento contra la República. Mussolini envió a Franco bombarderos italianos y Hitler puso a disposición del general Franco tropas especializadas, aviones técnicos e instructores, que integraban una unidad especial llamada la Legión del Cóndor. En 1937, el pueblo de Guernica fue atacado por la Legión Cóndor alemana. Este episodio significó la oportunidad de probar la superioridad aérea que estaba desarrollando el régimen de Hitler. En marzo de 1939, las tropas franquistas derrotaron finalmente a las fuerzas republicanas y entraron a la capital. Con la caída de Madrid terminó la guerra. Se impuso entonces el régimen franquista, de neto corte totalitario, en el cual Franco encarnó la figura de caudillo y suprimió las autonomías, regiones con un partido único y sin libertades. Y bueno, llegamos al final del recorrido. Si les gustó, denle like y eso es todo. Hasta la próxima.